Hola, buenas noches. Una vez más estamos transmitiendo aquí de nuestro hogar sobre este nuevo programa que tenemos que se llama Reflexiones Bíblicas. El asunto esto es que nosotros queremos de alguna manera compartir ciertas enseñanzas que a lo mejor las sabemos o simplemente las hemos olvidado. Lo importante es que nosotros nos mantengamos en el contexto de esto, porque las personas se acercan a nosotros y nos hacen preguntas. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que tener una respuesta. Con respecto al tema de la semana pasada, yo cometí un pequeñito error cuando dije que María estaba desposada con Juan. En verdad era José. Pero gracias a un amado pastor de Arica que me llamó muy temprano hoy, y con mucho cariño me dijo: pastor, una pequeña equivocación, y me alegro por él, que Dios le bendiga al pastor José. Pues bien, el tema de hoy va relacionado con un periodo donde han nacido muchas controversias, algunas teorías también con respecto a Génesis, capítulo número 1, entre el versículo 1 y el versículo 2. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y esto trae un tremendo dilema en muchos críticos, historiadores y científicos con respecto al periodo de tiempo que hay entre el versículo 1 y el versículo 2. Ahora, lo interesante es que nosotros sepamos de partida que Dios no salió de ninguna parte, porque la gente se pregunta: ¿de dónde salió Dios? Bueno, la verdad es que Dios no salió de ningún lado. Dios nunca no ha sido Dios. Él siempre es Dios. Y note usted que yo estoy utilizando el presente perfecto. Dios es Dios. Nunca no fue, siempre es. Y también la gente dice: ¿pero quién lo formó? Alguien tiene que haber creado a Dios. La verdad de las cosas es que nadie creó a Dios. Él existe por sí mismo. Hay un atributo especial propio de Dios que se llama perseidad, que significa que Él tiene la capacidad de existir por sí mismo. Dios no necesita ningún agente externo para ser lo que Él es como Dios y Señor. ¿Dónde está Dios en este momento?, se preguntan muchos. Con una gran pandemia a través de todo el mundo, donde hay crisis económica, social y mayormente de salud. Bueno, Dios está en todas partes. Dios no está ajeno a esto que estamos viviendo. De hecho, Él está muy consciente. Y créame que seguramente con un dolor muy grande en su alma, en su corazón, por todas las cosas que están ocurriendo. Pero detrás de todo esto está el plan preconcebido de Dios. Ahora, ¿dónde está Dios? Está en todas partes. Dios tiene algunos atributos personales, y uno de ellos es que Dios ocupa todos los espacios, y no porque Él sea entrometido, está aquí o está allá. No, Dios es así, es su naturaleza. Dios es Dios, veraz, real y efectivo. Bueno, esto del capítulo 1 de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, es un tiempo de conflicto, es un periodo de conflicto. Hay años ahí que se discuten, hay términos y teorías. Por ejemplo, en el año 1814, un hombre llamado Thomas Chalmers creó una teoría que se llamó la teoría de la brecha. Y él dice que cuando la Biblia argumenta: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, perfecto, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio creó Dios. Entre el versículo 1 y el versículo 2 del mismo capítulo 1, la verdad de las cosas que no hay una gran diferencia, con excepción de algunos versículos que vamos a ver más adelante, pero ellos creen que a través de esta teoría de la brecha, dicen que hay entre el versículo 1 y el versículo 2, más o menos unos 2000 años. Algunos argumentan que hay 4600 años, y así esta teoría desde el año 1800 que viene circulando en el mundo. Pero
la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene la Tierra? Más o menos nosotros creemos, que estamos estudiando la Escritura por años, que la Tierra tiene más o menos unos 6.000 años. Algunos sostienen que incluso entre 6.000 y 11.000 años, pero nunca 4.600 años, o algunos dicen millones de años. No, no es así. Bueno, esta teoría de la brecha, ellos dicen lo siguiente. Cuando dice el versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y este es el dilema que ha traído estas controversias y se han creado estas teorías de por qué estaba desordenada y vacía. Si Dios crea cosas, si Dios hace cosas, Dios las hace perfectas. Y estamos de acuerdo, yo creo que Dios es un Dios perfecto, un Dios de orden. Sin embargo, el texto nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y por eso los científicos, los críticos, se han introducido a este texto y han sacado estas teorías. Por ejemplo, ellos dicen que Dios a lo mejor tuvo una creación antes de Adán, lo que nosotros conocemos como una creación preadámica, y que ellos fallaron delante de Dios y por lo tanto Dios mandó un cataclismo, una especie de juicio, y los destruyó a ellos, por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Pero no hay evidencia bíblicamente hablando, porque Éxodo 20:11 dice, todo fue creado en 6 días. Note usted que está hablando 6 días, está hablando de una semana de días, y seguramente son días de 24 horas. Ahora la Biblia dice que para Dios un día son 1000 años, y 1000 años pueden ser un día. Indudablemente que sí. Recuerde, Él es Dios, es soberano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos diciendo que Dios es dueño de hacer lo que quiere, con quien quiere, a la hora que quiere y donde quiere. Pero Él no hace cualquier cosa con nosotros porque Él nos dio a nosotros lo que se llama el libre albedrío. Él respeta mi opinión, Él respeta mis deseos, porque yo no fui creado como máquina. Yo fui hecho a su imagen, conforme a su semejanza, pero no como máquina. Él no nos toca un ojo y nosotros hacemos lo que a Él se le ocurre. No, Dios respeta nuestro libre albedrío. Yo soy dueño de ir a la iglesia o quedarme en mi casa, eso depende de mí. Dios no me va a mandar un juicio porque yo voy a salir a la calle ahora, de ninguna manera. Así que, amados hermanos, dice Éxodo 20:11 entonces que Dios todo lo creó en un periodo de 6 días. Ahora, otra parte de la teoría esta de la brecha, dicen, si no fue así que hubo una creación preadámica y que falló delante de Dios y por lo tanto Dios mandó un juicio, ¿no será que el lucero de la mañana que Dios creó como el ángel más bello que Dios tenía a su alrededor en su trono, pero este se revolucionó? Este hombre, este ser, se llenó de odio y se fue en contra de Dios. Y dice la Biblia que él confundió más o menos 1/3 de ángeles, de seres creados por Dios. Y son millones de millones. Imagínense cuánto es la creación angelical que Dios tiene. Y como él quiso ser como Dios, note usted que ahí está la clave, querer ser como Dios, más exitoso, como Dios o más que Dios, entonces ocurre que Dios tuvo que desecharlo de su trono, de su programa, de su estilo de vida. Y se dice que Satanás, según la teoría, tomó todos estos ángeles y le armó una guerra tan grande a Dios, y tan grande y tan fuerte, que es el caos que nos presenta el versículo número 2, donde dice que la tierra quedó desordenada y vacía. Sobre estos 2 puntos no hay ningún texto bíblico. Y es posible que algunos por ahí, algunas profecías, hablen de alguna relación. Es cierto que Satanás se rebeló contra Dios. Él era el lucero de la mañana, pero después se le llamó Satanás, el diablo. Y él se revolucionó contra Dios. Pero Dios no se hace problema con nada ni con nadie. Simplemente lo destituyó y lo dejó fuera de su orden. Ahora, ¿pero por qué, si Dios es perfecto y hace las cosas perfectas, por qué entonces el versículo 2 dice,
y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, note usted que los que creen, porque hay muchas personas y grandes predicadores y grandes maestros en el mundo que sostienen que hubo una creación preadámica. Pero en 1 Corintios 15:45 el apóstol Pablo habló diciendo que Adán es el primer hombre. Esto nos dice que no hubo un antes que Adán. Por lo tanto, si Pablo está sosteniendo esto, quiere decir que no hubo una creación antes de Adán. Así que es un supuesto simplemente. Por lo tanto, nosotros creemos a lo que dice la Escritura, que el texto dice ahí, desordenado y vacía, pero no fue porque el diablo se rebeló contra Dios y le hizo guerra a Dios, ni tampoco porque hubo una creación preadámica que falló contra Dios y Dios mandó un cataclismo o una especie de juicio y por lo tanto la tierra quedó desordenada y vacía. Pero, ¿por qué estaba así? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿No son perfectas las obras de Dios? Estamos de acuerdo. Pero sin embargo, es importante que también nosotros saquemos a colación el hecho de que a veces Dios hace obras que no se ven en el momento, pero que en el tiempo se descubren. En el tiempo se revelan esas obras. Por ejemplo, Dios no se reveló al hombre así de un porrazo, perdóneme el término. Dios se reveló en forma progresiva al hombre, o si no nos morimos, porque estamos tratando con Dios, el Creador, el Supremo. Así que Dios se reveló en forma constante, pero de a poquito, de tal manera que no tuviéramos un abrupto o algo fuerte en nosotros y final a lo mejor hubiéramos podido desaparecer de la faz de la tierra. Entonces, la forma de revelarse Dios al hombre ha sido en forma progresiva. Lo importante, hermano, es lo siguiente. Mire, dice la Biblia en Marcos, si no mal recuerdo exactamente, en el capítulo 11, dice que Jesús se acercó a una higuera porque dice que tuvo hambre y movió las hojas, movió la rama y no encontró fruto. Y Jesús maldijo la higuera, dice, nunca más nadie coma fruto de ti. Pero no ocurrió nada. Sin embargo, la Escritura misma revelan, el mismo capítulo, dice que al otro día Jesús va pasando con los discípulos por ahí y Pedro mira la higuera y se da cuenta que la higuera estaba seca. ¿Se fija? Dios hace las obras de un momento a otro, perfecto. Él es Dios, es soberano. Pero a veces Dios hace obras y el producto, el resultado, no lo vemos en forma inmediata. Y aquí tenemos un texto que avala esto. Jesús maldijo la higuera y al otro día se dieron cuenta los discípulos, al otro día vieron la señal de la maldición sobre la higuera. Bueno, con respecto a esto muchos dicen, ¿por qué maldijo una higuera el Señor si Él sabía de antemano que no había fruto? Bueno, la higuera de alguna manera representa a Israel y seguramente Jesús estaba hablando sobre el concepto de la fe de los discípulos que eran parte del pueblo de Israel. Ahora, no es que Dios estaba de alguna manera digamos, mostrando una especie de rencor sobre Israel, a pesar de que Israel por mucho tiempo ha sido infiel a Dios, pero es el pueblo de Dios, Dios lo ama, sea como sea, Dios lo ama. Es el pueblo natural de Dios, por esencia, Israel es el pueblo de Dios. Así que Dios no maldijo a su pueblo literalmente, pero de alguna manera le estaba enseñando a ellos con respecto a la fe, porque cuando Él maldice la higuera no se produce nada en el momento, pero al otro día ven el resultado. Y Jesús les dijo que ustedes tienen que tener fe. Eso es fe, creer en Dios, creer con el corazón, creer con la mente, y Dios hará la obra. Así es. Nosotros creemos que Dios está en medio de nosotros aquí. No necesitamos tocarlo a Dios. Lo concebimos por fe. Dios está en medio de nosotros. Dios está en medio de esta crisis mundial. Dios está haciendo obra que nosotros no vemos ahora, pero vamos a ver el resultado en el futuro inmediato. Vamos a saber por qué Dios permitió todo esto, porque detrás de esto hay un programa preconcebido de parte de Dios. Lo importante es que Dios quiere que los hombres, las mujeres, se vuelvan a Él. Es el tiempo de volver a Dios. Hay muchos que se separaron, se apartaron de Dios y están lejos de Dios. Cualquiera haya sido la razón, creíble o no, Dios nos da la oportunidad todavía
para volver a Él. Ahora, estaba leyendo unas lecciones de algunos rabinos y hay muchos de ellos que dicen que el Antiguo Testamento, como fue escrito en hebreo, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, al principio no tenía vocales y se inventaron unos puntitos para poder enseñar y hablar bien el idioma, el hebreo. Hay dos palabras, una tohu y bohu, T-O-H-U, B larga O-H-U, tohu y bohu. Y según las personas que creen en esta teoría de la brecha, dicen que esto realmente significa eso, que hubo un caos y por lo tanto había un desorden cuando llegamos al versículo número 2. Sin embargo, estos rabinos dicen que los términos tohu y bohu, desordenada y vacía, significa que la tierra llegó a ser lo que es a través de un proceso. En otras palabras, Dios creó la tierra perfecta, pero estaba revolucionada. Seguramente que la tierra fue tomando cierto orden hasta que logró ser lo que Dios quería que fuera. Ahora en ese periodo, posiblemente los días que fueron de la creación son días de 24 horas, como los días que estamos viviendo nosotros hoy día en la actualidad. No hay ningún problema. Lo importante es que cuando uno trata sobre eso de tohu y bohu, desordenado y vacía, no significa que hubo caos, cataclismo, una creación preadámica que le falló a Dios, o que Satanás fue enviado a la tierra y le hizo guerra a Dios y se produjo un caos aquí. No. La Biblia dice que tohu y bohu significa que la tierra llegó a ser lo que es a través de un proceso. Nosotros con mi esposa salimos de misionero a la ciudad de Talca en el año 1981, a fines del año 81. Y cuando comenzamos la obra ahí empezamos de cero, digamos, no habían hermanos, iglesia, local, no había nada, excepto unas banquitas viejitas que habían quedado de un local antiguo. Y recuerdo que empezamos a conquistar con la ayuda del Señor, a ganar personas para Jesucristo. Y una vez se acercó un joven a nosotros llamado Juan, y llegó su anciano abuelito del campo, un ancianito de más de 70 años, tal vez 80 años. Lo mandaron a Talca a morir porque él tenía cáncer. Sin embargo, Juan habló con nosotros y dijo: pastores, yo quiero que vayan a orar por mi abuelito porque a él lo mandaron a morir aquí a Talca, porque él es del campo, un lugar dentro de Talca, en la parte rural de Talca. Yo no recuerdo el nombre del pueblito. Llegamos a su casa y justamente ahí había un varón alto, flaquito, muy humilde el ancianito. Y claro, dijo: sí, estoy enfermo, tengo un problema en el estómago. No sé si la familia le había dicho que tenía cáncer, pero la familia sabía que él iba a morir. Y luego. Bueno, la Biblia dice en Marcos 16, 18, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros dijimos: le gustaría que oráramos por usted. Bueno, dijo. Pusimos las manos sobre su estómago, oramos en el nombre de Jesucristo, sacamos las manos, le dimos gracias a Dios, no vimos nada en él, ni sentimos nada extraño. La Biblia dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Y nos fuimos. A los 2-3 días, el ancianito tuvo que ir al médico a hacerse nuevamente revisiones. Y los médicos llamaron a otro médico y otro médico, hicieron junta de médicos y siguieron sacando radiografía a su estómago, toda a su parte de su pectoral. Y resulta que no había una pizca de cáncer en el cuerpo del ancianito. Note usted, nosotros oramos un día, no vimos nada. A lo mejor él siguió sintiendo los dolores. Pero después de unos días se vio la obra maravillosa de Dios. Yo creo en un Dios que sana, que hace milagros, que es maravilloso. Y que hace obras trascendentes y maravillosas. Que sabe lo que nosotros pensamos y aún lo que soñamos. Y que nos ama con amor eterno. Ese ancianito empezó a ir a la iglesia, aceptó a Jesucristo, muy feliz. Él se fue al campo, nos traía miel, nos traía muchos regalos. Y cuando estábamos en pleno servicio, pleno culto a Dios, él se levantaba a dar gracias a Dios
y su palabra era la siguiente: doy gracias a Dios porque el Señor me sanó, y lo único triste es que ¿por qué yo lo conocí tan viejo? Entonces yo siempre me acercaba después del servicio a él y le decía: hermano José, no se preocupe, más vale ancianito que nunca. Es decir, más vale viejito que lo haya conocido que nunca lo haya conocido. Así que dele gracias a Dios. No, después nosotros salimos de tal que indudablemente, pero Dios hizo la obra. Así que, apreciados hermanos, la reflexión bíblica de hoy es con respecto a de que Dios es cierto que hace las obras maravillosas, porque Él es maravilloso. Pero a veces Dios hace obras que son instantáneas y a veces hace obras que son en forma progresiva. Él es soberano, Él sabe hacer las cosas mejor que nadie. Nosotros somos impetuosos. Oramos y queremos que Dios nos responda al instante, pero a veces Dios se toma su tiempo, porque Él sabe las circunstancias. Así que, apreciados hermanos, queremos decirle que para nosotros es una alegría que usted esté con nosotros. Hemos tenido llamados de varias partes, saludos de Argentina, del norte de Chile, y le damos gracias a Dios porque lo decimos con mucha humildad. Nosotros no comenzamos esto con ese afán, sino que aquellos que puedan tener acceso a estos videos puedan entender y recordar las maravillas de Dios. Tenemos un Dios maravilloso, todopoderoso, que tiene el control de todas las cosas. Y que el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Apreciados amigos, hermanos en la fe, que Dios les bendiga. Siga adelante, no decaiga y sepa que detrás de todo esto hay un programa de Dios. Cuando venga la queja, la dificultad, la necesidad, clame a Dios. Clamar es orar a Dios, pedirle a Dios. ¿Y qué le pido? Lo que sienta en su corazón. Pero ¿le hago un rezo? No, un rezo es una oración escrita, premeditada. Dígale lo que siente en su corazón y Dios obrará, porque Dios le ama a usted. Antes de concluir, queremos decirle que los domingos, martes y viernes, si Dios lo permite, estaremos con estas reflexiones bíblicas. Y para terminar, para concluir, queremos orar un momentito para darle gracias a Dios y bendecir a ustedes, amados hermanos. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por darnos esta linda oportunidad, Señor, de reflexionar en su amada palabra. Es preciosa, es maravillosa, dice su palabra, que es más dulce que la miel. Señor Dios, todos los que tengan la opción, Señor, de ver estos videos, de escuchar esta su amada palabra, que sean bendecidos, donde quiera que estén. Ayúdeles, Señor, como lo hizo con nosotros. Nos sacó de la oscuridad del mundo donde nadie daba un 20 por nosotros, pero usted tuvo misericordia. Nos levantó, nos salvó, nos perdonó y nos dio una nueva creación. Padre, muchas gracias. Honramos su nombre aquí en este lugar y en todas partes. Y todas las personas que tengan acceso, Señor, a estos videos, sean bendecidos. Padre, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Señor.